Amigos y hermanos, te voy a invitar a abrir tu Biblia allí donde estás, en el lugar donde estás. Busca tu Biblia para abrir la palabra de Dios que va a ser impartida con poder en este sábado santo. La Biblia es un libro diferente, ya hemos hablado, pronto vamos a hablar de la historia de la palabra de Dios, sus libros, su sentido de la vida, su poder transformador. Es la misma palabra de Dios. Allí vas a buscar el libro de Mateo, el capítulo 14, el versículo 22 en adelante. Capítulo 14 de San Mateo. El tema que nos convoca hoy es: tú que dominas los vientos y el mar, quédate conmigo, quédate con nosotros. Claro que estamos hablando del Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué dice? A orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era a favor, dice, no, el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: no teman, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta ahí nomás, hermanos. Esta historia es una historia que realmente toca mi corazón, porque he escuchado este tema desde niño. Pero quiero mencionar algunas joyas bíblicas para que podamos enriquecer nuestro estudio de la palabra de Dios. Me encanta este tema, me encanta esta predicación. Por eso quiero mencionarte algunos detalles que nos van a servir. Tú que dominas los vientos y el mar, quédate conmigo. Hermanos queridos, allí en el versículo 23, cuando la multitud fue despedida, en un ligue largo de Jesús, donde hubo muchas sanaciones, donde las personas allí se agolpaban, no menos de 10.000 o 15.000 personas, donde la demanda, ¿verdad?, por ser sanados, los enfermos allí, las familias, los niños, era tan grande la fama que adquiría Jesús, que su fama iba adquiriendo, ¿verdad?, por todas partes donde él llegaba. Las personas enfermas especialmente querían ser alcanzadas, ser tocadas por ese poder del Señor. Donde aparecía Jesús no quedaba ningún enfermo. Pero en un día largo, ¿verdad?, allí los discípulos estaban desenfocados. Los pensamientos de los discípulos eran no tanto espirituales. Los discípulos estaban viendo solo los milagros. No estaban viendo la posibilidad real de un reino espiritual, no un reino político. Ellos querían proclamar rey político al nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo debía morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, como si fuera un delincuente vituperado, humillado, porque el reino de Él era un reino celestial, preparado para vos, para mí, con todo el amor infinito, dado a nosotros por ese momento tan crucial de la historia de la humanidad, que fue la cruz del Calvario y la muerte de Jesús, quien resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y hoy está intercediendo en el santuario celestial
por vos, por mí y por todos los que lo buscan. Por eso quiero decirte que el reino de Dios se ha acercado a tu casa. No pierdas el foco. No dejes que nada impida que te entregues a Jesús. Jesús se apartó a orar y dice la Escritura que cuando terminó de despedir a la multitud, se fue a un lugar aparte, y cuando lo encontró la noche, estaba allí solo. Querido hermano, querida amiga, querido joven que nos estás mirando, aquí hay un punto interesante. Jesús se apartó para orar. Llegaba la tarde, lo encontraba la noche, a Jesús arrodillado orando a su Padre. Amanecía, y al amanecer encontraba a Jesús orando a su Padre. Jesús vino a este mundo. Era Dios, era hombre, un misterio. Pero mientras estuvo acá, no usó su poder divino. Dependía de la comunión estrecha, íntima con su Padre. Su poder radicaba en la oración. Él podía dar vista a los ciegos porque oraba a su Padre. Él podía multiplicar los peces y los panes porque oraba a su Padre. Él podía resucitar a los muertos porque tenía una oración íntima con su Padre. Podía echar fuera a los demonios. Ningún demonio podía quedarse ante su presencia. Él oraba con fe en su Padre, que lo escuchaba durante las noches enteras. Y aquí una gran enseñanza. Pasión por la oración. La mayoría de nosotros tiene una tendencia diferente. No nos gusta orar porque no está incorporado a nuestra naturaleza. Muchas personas piden o tratan de ser asesoradas. ¿Cómo otras pueden orar 2, 3 horas, 4 horas, toda la noche? Y quizás nuestra oración no dura ni 5 minutos. Te voy a dar una de las claves de la oración. Cuando nosotros hacemos de nuestra vida cotidiana a Jesús como nuestro Salvador, nuestro amigo, parte de nuestras cosas cotidianas, nosotros podemos estar en oración todo el día, porque compartimos con nuestro amigo todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestro trabajo. Comemos con Jesús, vamos a nuestro trabajo con Jesús, nos dormimos con Jesús, nos levantamos con Jesús, y en oración constante nosotros estamos todo el día orando. Y cuando llegue el momento de hacer una oración, una petición especial, como la que quiero proponerte para el miércoles que viene, ayuno y oración, va a haber poder diferente, porque la oración hace la diferencia, y el que ora con fe siempre tiene una posibilidad extra, salir de lo normal y entrar en el terreno de la fe, donde Dios es el Dios de lo imposible. Por eso nadie hizo lo que Jesús hizo, porque nadie oró como Jesús. Pero déjenme decir algo, hermanos. ¿Querés recibir ese poder? Entonces, te propongo y me propongo a mí llevar una vida de oración, claro. Pero para llevar una vida de oración santa, me tengo que apartar del pecado. Porque Jesús no puede escuchar mi oración si mi pensamiento, mi corazón está en otras partes, en las cosas de este mundo. Yo tengo que estar en la sintonía del cielo. Y ahora yo te pregunto, ¿hay algo mejor que estar en la sintonía del cielo? Claro que no. Y voy a entrar a mi tema de esta mañana. La historia dice que los discípulos estaban pensando en otra cosa. Subieron a la barca. Llegó allí hasta el medio, ¿verdad?, del lugar, porque tenían que cruzar hacia la otra ribera. Y una gran tormenta, una tormentaza, de esas con todo, con truenos, con relámpagos, con el mar embravecido. ¿Se imaginan el mar embravecido en medio ya de la noche? Dice la Escritura que Jesús apareció a la cuarta vigilia de la noche. Y acá tenemos un detalle interesante. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche era la primera. De las 9 hasta las 12 de la medianoche, la segunda. De las 12 de la medianoche hasta las 3 de la mañana,
la tercera y finalmente la cuarta, de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Posiblemente el Señor estuvo, ¿verdad? No posiblemente, Él estuvo en la cuarta vigilia, pero no sabemos en qué horario, desde las 3 hasta las 6 de la mañana, Jesús apareció entre esas horas, en esas 3 horas. La noche ya estaba avanzada. Y ahora imaginen la escena. El versículo 24 dice que la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Bueno, hermanos queridos, Pedro, Juan y todos los discípulos eran hombres conocedores del mar. ¿Ustedes piensan que era la primera tormenta que afrontaban? Claro que no. Hombres de músculos de acero. Estaban preparados para una tormenta. Pero claro, la tormenta no cesaba. Ellos allí, imagino, sacando el agua, ¿verdad? Con sus músculos allí. Es una tormenta más. Pasaron las 6, las 7, las 10, las 12 y sacaron el agua. Pasaron la 1 de la mañana, las 2, las 3 y sacaron el agua finalmente. Ya no daban más. Y dijeron, no podemos más. Se entregaron. Querido amigo, estoy predicando a alguien en esta mañana que en la embarcación de su vida, en la barca de su vida, en la inmensidad del mar, está pasando por la peor tormenta de su vida. Le estoy hablando a alguien que luego de haber intentado todo, después de haber buscado todos los recursos médicos, quizás en una enfermedad terminal, después de haber ido a este médico, a aquel médico, a tal o cual persona, le estoy hablando a alguien que está luchando por su familia, que está luchando contra una adicción, pero en la embarcación de la vida, los vientos de su vida son contrarios. Y ya al borde de la cuarta vigilia, en el horario donde la noche está oscura y las tinieblas son densas, ve que no tiene posibilidad. El otro día alguien en un mensaje privado me decía que se quería quitar la vida. Si has llegado hasta ese extremo, yo te digo hoy que si los vientos están siendo contrarios, te alegres. Y vas a decir, ¿cómo puedes decir eso, pastor Marcelo? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué puedes decir eso que me alegre, aún en la prueba? Cuando llegue la oscuridad más oscura, en el momento más denso de las tinieblas de la noche, ¿que saben cuál es? Yo pensé que era a las 12 de la medianoche, pero no es así. Las tinieblas se ponen densas, oscuras, bien negras, donde no puedes ver ni la palma de tu mano, 10 minutos antes de que amanezca. En la oscuridad de tu vida, alégrate, porque a la cuarta vigilia de la noche, justo cuando las tinieblas estén densas y la oscuridad domine tu vida, allí va a aparecer el que puede calmar la tempestad, el que puede romper las cadenas de los vicios, el que puede devolverte lo que el enemigo te quitó, el que puede darte la esperanza nuevamente de una vida digna, el que puede hacerte volver a sonreír si es que en años ya no podés sonreír producto de tus problemas. El único que puede calmar la tempestad está a punto de aparecer cuando las tinieblas de la noche se ponen oscuras, porque en la cuarta vigilia de la noche el Señor Jesús va a aparecer para decirte lo mismo que le dijo a los discípulos. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche en una tormenta que quizás estás pasando? Y voy a mencionar otro detalle importante, otra joya bíblica más. Yo puedo saber quizás que después de haberse cansado de sacar el agua, de tratar de solucionar el problema por sus propias manos, los discípulos como nosotros, solucionando el problema con sus propios recursos, y finalmente te das cuenta de que no podés. Habrán pensado, ¿y Jesús dónde está? ¿Se acordaron? Jesús había quedado allí orando. Querido hermano,
¿Qué te parece si en vez de buscarlo a Jesús cuando la tormenta ya está a punto de destruir todo, lo buscamos al principio? Ese es el gran error que cometemos todos. Yo puedo saber cómo lo esperaban los discípulos, quizás. Quizás si lo trasladamos a una historia que usan mucho como ilustración, esperaban a Jesús tal vez con un helicóptero, trasladándolo a la actualidad, que les tire una soga, que vengan rescatistas, que nadando los lleven hacia un barco más grande para que puedan estar seguros. Quizás ellos esperaban a Jesús, se les aparezca ahí. Pero yo no sé cómo lo esperaban, de la manera precisa que lo esperaban. Pero yo sí sé que no lo esperaban como Jesús apareció en ese momento. ¿Cómo apareció Jesús? Dice la Escritura que Jesús apareció caminando sobre el mar. Hermano querido, en nuestra vigilia cuarta, en la noche oscura, el Señor Jesús está a punto de aparecer en tu vida. Pero solo los que estén en la sintonía del cielo van a poder reconocerlo a Jesús como el Salvador de las cosas, de todos los problemas que tenés, como el Salvador de tu vida, el Salvador de tu familia. Pero yo tengo que estar compenetrado en la sintonía a través de la luz de la palabra de Dios. ¿Qué les pasó a los discípulos? Estaban pensando en declararlo rey político a Jesús. Se habían olvidado de que Jesús había quedado allá. Habían tratado de solucionar su tormenta con sus propios recursos y le fue mal. Estaban a punto de morir en medio del mar. Y en esos momentos de desesperación aparece el Señor allí, quizás iluminado por los relámpagos que iluminaban la noche y partían la oscuridad. Apareció el Rey del Universo caminando. Pero miren lo que pasó cuando uno no está en la sintonía del cielo. Pensaron que era un fantasma y era Jesús. Querido hermano, querida hermana, cuando uno no está en la sintonía del cielo, va a aparecer el Señor Jesús y no lo vas a reconocer. Va a pasar de largo y no lo vas a reconocer. Yo te invito en el nombre de Jesús a que lo busques de corazón, porque Él escucha todas las oraciones. Y no escapa de Él ninguna posibilidad, solo quiere que entregues tu corazón. Y en la sintonía del cielo vas a poder reconocer que el Señor Jesús es el que vino a rescatarte en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de la noche. Y no vas a gritar aquí como los discípulos, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Imaginan el terror que habrán sentido. Pero las palabras de Jesús del versículo 27 me llegan al corazón y me dicen, tened ánimo, yo soy el que domina los vientos y del mar y vengo a quedarme con ustedes. Quédate conmigo. Quédate conmigo, Señor Jesús. Quédate con nosotros. Quédate con mis hermanos. Porque nosotros no podemos dominar el viento y el mar. Solo tú puedes. Y tú tienes el poder. La calma entró en los discípulos. Era el mismo Señor que rompiendo las leyes de la naturaleza, caminaba en una tormenta, porque Él es el dueño del mundo y del universo. El intrépido apóstol, el reaccionario Pedro, el que siempre estaba a la vanguardia, el que siempre contestaba todo rápidamente, le dice a Jesús, si en verdad eres tú, haz que yo camine sobre el mar. Y me imagino esa escena y me encanta. El Señor Jesucristo le dice, ven. Pedro levantando la pierna y el agua firme como una tabla de madera. Miró a Jesús, levantó la otra pierna, ya estaba en el mar. Y Pedro, un ser humano como vos y como yo, empezó a caminar con los ojos puestos en Jesús, por los ojos de la fe y la creencia de que no hay nada imposible, aunque sea imposible para los hombres, para Dios no lo es. La primera pregunta que me surge en esta mañana es la siguiente, y aquí va la fruta de la predicación, el postre de la predicación, el sentido de toda esta palabra de Dios para tu vida y para la mía en esta mañana. Querido hermano, ¿las personas pueden caminar sobre el agua? La respuesta es no. Hay una fuerza de la física
que se llama fuerza normal, que tiene que ver con el peso que nosotros tenemos, que se equipara una vez que el cuerpo flota solo, cuando no tiene movilidad. Pero cuando ejercemos nuestro peso y queremos estar en movimiento, la ley de la física dice que todo objeto va a ser atraído hacia el fondo. Nadie puede caminar sobre el agua, nadie puede caminar sobre el mar embravecido de olas que rompen a cualquier barco. Nadie puede hacer eso. Pero allí el apóstol Pedro, mirando a Jesús, está rompiendo con la lógica humana, está rompiendo con las leyes físicas, está rompiendo con lo convencional, está rompiendo con lo que nosotros podemos hacer, está rompiendo con todos los pronósticos. Querido hermano, cuando los problemas de esta vida, los traumas de tu pasado, la enfermedad que estás afrontando en este momento, tu familia destruida, el vicio ese que te tiene esclavo, cuando tu hijo está perdido, cuando tu esposa se fue, cuando tu hija está mal y no sabes qué hacer, cuando los pronósticos de los médicos dijeron que te quedan días de vida, cuando la depresión te inunda y el pensamiento de muerte toca tu vida, el Señor, el Dios Todopoderoso, te mira y te dice: mírame, mírame ahora, mírame en este momento, y yo te voy a hacer salir de lo lógico, de lo convencional, para llevarte con los ojos de la fe hacia las cosas que pueden ser imposibles solo en el nombre de Jesús. Y Jesús tiene el poder para decirte en esta mañana: yo puedo todo cuando pones mis ojos en ti, en mí, dice Jesús. El apóstol Pedro miró a Jesús, caminó, pero ¿qué pasó finalmente? Dice la escritora Elena de White en un comentario impresionante, el deseado de toda la gente, que una ola gigante tapó al Señor Jesucristo. Y Pedro miró a los costados y se dio cuenta de que estaba en una tormenta. Y se dio cuenta de que la situación era difícil y perdió el foco. Ahora miren, hermanos, la ola del problema de tu vida puede ser que tape de tus ojos de hombre al Señor Jesucristo. Pero eso no significa que la distancia que está con Jesús, hacia Jesús, haya cambiado. Porque aunque la ola tapó a Jesús, estaba a un paso de tocar a Pedro. Pero Pedro se distrajo por los vientos, por los problemas, por las dificultades, por los traumas, porque apartó su mirada de Jesús. Cuando apartamos la mirada de Jesús y miramos a los hombres, vamos a terminar en un solo resultado, en que nos vamos a desilusionar y nuestra fe va a caer. Cuando miramos a los líderes, pastores, y nos fallan, nuestra fe decae. Cuando miramos a tal o cual hermano y decimos: él no vive lo que predica. Cuando miramos a tal o cual persona y decimos: ¿cómo puede ser que esta persona crea en Dios? Cuando miramos a los seres humanos, que somos todos falibles, débiles, perdemos el foco, porque el único que no te va a fallar es Jesús. Los vientos, los problemas, las personas van a fallarte en esta vida. Jesús es el único que no va a fallarte. Querido hermano, querido amigo, fija tus ojos en Cristo. ¿Cuántas veces has cantado ese himno? Fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Por eso, fija tus ojos en Cristo, y que ninguna ola de tu vida pueda tapar la esperanza que es Jesús, porque el Señor Jesús está allí después de la ola y no te abandonó. Aunque la ola del dolor inunde tu vida, yo he afrontado, he visto cómo ustedes, con fe, con fuerza, con valentía, han superado pérdidas,
se te han muerto familiares, has luchado contra la pérdida de trabajo, estás con fe y estás viendo esta programación porque crees que el único que puede calmar los vientos y el mar se está quedando a tu lado, aunque la ola de tu vida haya tapado posiblemente un momento a Jesús de tus ojos humanos. Él está, porque miramos a Jesús por la fe, creemos en Él y Él es real y nunca te va a fallar. Amén, gloria a Dios por eso. Amén, gloria a Dios por este pensamiento que es real, que no es solo una teoría. ¿Cuál es tu ola? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema en esta mañana? Que Jesús no pueda sanar. Hay una canción hermosa que dice, no hay problema que Él no pueda resolver. Y yo te lo digo por experiencia, tantas veces en la soledad, con lágrimas en los ojos, con la esperanza caída, he dicho, Señor, ya no puedo más, pero en tu nombre voy a echar las redes. Señor, ya no puedo más, el dolor me está inundando, la depresión ha inundado mi vida, pero en tu nombre voy a echar las redes. Señor, mi mente ya no da más, los recursos humanos desaparecieron, Señor, me va todo mal. Le estás diciendo eso al Señor, pero en esta mañana yo te digo, Él puede calmar los vientos, y aunque tu fe sea poca como la de Pedro, el Señor Jesús responde a esa oración. Una oración corta. Pedro le dijo, me estoy hundiendo. Señor, sálvame. Y en esta mañana yo te invito a que digas, a que coloques allí en los comentarios, Señor, sálvame. Y en un segundo, el poder y las huestes del cielo con todos sus ángeles y el mismo Señor Jesús va a acudir para salvarte. Y no hay nada. Escúchame bien, amigo. Nuevamente te digo, abrí tus ojos. Presta atención, agiliza tus oídos. No hay nada que Jesús no pueda hacer cuando sus hijos con fe y de corazón le claman con poder para que Él interfiera en sus problemas, para que Él acuda a sus debilidades, para que Él sane sus heridas, para que Él toque tu corazón. No hay nada que Jesús no pueda hacer cuando tu corazón entrega completamente a los brazos del Señor, que todo lo puede. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu ola? Decirle al Señor en esta mañana que aunque no entendés, que aunque no podés, que aunque no podés visualizar cuál será la salida, en el nombre de Él vas a echar tus redes. Y así como lo levantó a Pedro en medio de la tormenta, vas a ver cómo Él va a levantarte de cualquier tormenta, como lo hizo conmigo, como lo hizo con tantas personas. Yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, porque Él es la esperanza. En esta mañana, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que yo creo en Dios. Y al final voy a hacerte una invitación. Yo creo en Dios. Yo creo en sus promesas. Yo creo en su palabra. Yo creo en su poder. Yo creo en todo lo que Él me dice. Y siempre voy a creer y confiar en su poder y su providencia en mi vida. Creo en Dios. Yo creo en Dios. ¿Y tú? Con fe en esta mañana. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes
maravillas, puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hacer brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo vuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado. Cerca está hoy mismo, porque Él es Dios. Canten conmigo, hermanos. Creo en Dios, creo en Dios. Su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Amén. Yo creo en Dios. Yo creo en su palabra y en su poder. Hace un tiempo atrás, hace un mes atrás, estábamos en la casa de mi papá y Joaquín estaba jugando y de repente vino del patio
hacia la cama de mi papá. Se acostó allí y se quedó dormido profundamente. Cuando lo empecé a buscar, me di cuenta de que él estaba dormido y me pareció muy extraño. Él no duerme nunca. Él vive jugando y su energía es elevada. Yo no lo puedo seguir. Cuando me acerqué a él, pude tocar su frente y me di cuenta que volaba en fiebre. Lo desperté rápidamente. Él se despertó y me dijo: estoy un poco cansado nomás, pero voy a seguir jugando. Se levantó y quiso seguir jugando. Fui a lavarle la cara. Pensé que era porque estaba durmiendo y la fiebre aumentaba. Salimos a toda velocidad hacia el policlínico que está cerca de casa de mi mamá. Y allí, en medio de la pandemia y todo, con una desesperación, vi que sus ojos empezaron a hinchar y empecé a preocuparme. Y en ese momento, allí, cuando estábamos esperando, elevé mi vista al cielo y le dije: Señor, por favor, protege a mi hijo, protege a mi bebé. Llegó el momento de que el turno que teníamos, el enfermero nos llamó para hacernos pasar. Y allí pasamos con Joaquín ya muy decaído, volando en fiebre. Le tomó la fiebre y tenía casi 40 de fiebre. Fue muy rápido el proceso, porque anteriormente él no tenía nada. Pensé, está infectado con COVID, pensé tantas cosas. El enfermero le dijo: hay que ponerle dipirona, inyectable. Cuando lo miré a Joaquín, él me miró a mí. Y en otras palabras, sin decir una sola palabra, me estaba pidiendo que por favor no le ponga la inyección. Le dije: tranquilo, los hombres son fuertes. Y allí una lágrima tímida quiso salir de su ojito. Le dije: no llores, los hombres no lloran. Y yo estaba a punto de largarme a llorar, ¿verdad? Con él. Y allí me miró y me dijo: bueno. Se dio vuelta y allí el enfermero le colocó la inyección. Apenas entró la aguja, saltó y empezó a llorar. Y yo, hermanos, transpiraba y tenía ganas de saltar hacia la camilla y abrazarlo y pasar el dolor que él sentía por esa aguja. Y que sea a mí el que me hagan eso y no a él. Lo abracé, lo llevé al auto llorando mientras mi mamá y mi hermana me esperaban. Y le dije: tranquilo, ya en un momento vas a estar bien. Ahí al momento la fiebre bajó. Finalmente fue solo una angina que le duró 5 días, bien fuerte la fiebre, que a cada 5 horas tuvimos que bajar. Pero ¿qué quiero decirte en esta mañana? Si yo, que soy un ser humano, limitado, con problemas, quiero pasar el dolor que mi hijo pasó por una aguja en una fiebre elevada, ¿cuánto más el Padre nuestro, que está con nosotros, te dice: hijo, te has ido lejos, te has contaminado con la enfermedad del pecado y la fiebre de las malas decisiones, y te ha tocado una enfermedad y ha llegado el momento de aplicar el antídoto que duele, que sangra, pero que finalmente va a darte la salvación cuando uno entrega la vida a Cristo. Quizás los problemas no te dejaron, pero la paz del cielo y el Padre que quiere pasar tu dolor toca tu corazón en esta mañana. Y así como yo llevé a Joaquín llorando, a las pocas horas él ya estaba bien. El Padre que te ama infinitamente te dice: hijo, no importa lo que has pasado, no importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuán duro haya sido tu vida, no importa cuántas veces te apartaste y me prometiste que ibas a cambiar, en mi nombre, en el nombre de Jesús,
el doctor de los doctores, el príncipe de paz, el Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro amigo y amante Salvador, está presto a extender su mano. Lo abracé, Joaquín, me gocé cuando se curó. Y el Padre de todos nosotros va a estar feliz cuando vos y yo y todos los que entregan su corazón se curen, siempre mirando a Jesús. Mírame, te dice Jesús en esta mañana, mírame, no apartes tus ojos de mí, mírame, no mires las olas, no mires los costados, mírame, te dice Jesús, mírame, y vas a encontrar la paz y la salvación. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora quiero orarte por todos mis hermanos alrededor de los lugares donde están escuchando. No nos desampares, no nos dejes y confiamos en ti. Sabemos que estás pronto a solucionar nuestro problema y nuestro milagro llega en camino porque tiene nuestro nombre y confiamos solo en ti y en nadie más. Gracias porque nos estás escuchando. Quédate con mis hermanos, abrázalos con tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hemos llegado al final y quiero desearte un feliz sábado, lleno de paz, lleno de esperanza. Y como te digo siempre, no te desanimes. Dios puede lo que nosotros no podemos. Te abrazo en Jesús. Que tengas un excelente sábado con tu familia y con todos tus seres amados. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles próximo en el Doctor de los Doctores parte 2. Chao.